Hola a todos y sean muy bienvenidos a este nuevo video en el cual les estaré hablando sobre la evolución del concepto de la educación según pensadores clásicos y pensadores contemporáneos, de cómo el concepto de la educación fue avanzando a medida que nuevos pensadores iban apareciendo y de cómo sus aportes influyeron de forma significativa y de forma positiva en la educación. Los contenidos los cuales estaré abordando son los siguientes: pensadores clásicos como Platón y Aristóteles, pensadores que forman parte de la época de la Ilustración y modernidad como Jean-Jacques Rousseau, Kant o Anton Makarenko, la educación del siglo XX, John Dewey, Skinner, Richard Peters o Alexander Neil, educación crítica y alternativa, pensadores como Iván Illich, Paulo Freire o Martín Almada, la evolución del concepto de educación desde Platón hasta Paulo Freire y Martín Almada, comparaciones y contrastes entre autores, relación entre ideas de pensadores con la educación actual y por último estaré dejando una reflexión personal acerca del tema. Comenzando con una breve biografía, nos dice que Platón fue un influyente filósofo griego nacido en Atenas en el año 427 a.C., fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Proveniente de una familia aristocrática, fundó la Academia, la primera institución educativa superior del Occidente. Su pensamiento abarcó múltiples áreas como la filosofía, la política, la ética y la educación. La educación, según Platón, era la siguiente, o más bien su concepto de la educación es la siguiente. Platón consideraba que la educación era un proceso integral destinado a desarrollar las capacidades del alma y a guiarlas hacia el conocimiento del bien. No se trataba solamente de transmitir saberes técnicos, sino de formar ciudadanos justos, sabios y responsables. Es decir, que para Platón la educación no era solamente aprender cosas útiles o técnicas, sino que era algo mucho más profundo. Platón creía que educar era ayudar a que cada persona pueda desarrollar lo mejor de sí misma, especialmente su alma. ¿Para qué? Para que pueda conocer lo que está bien, lo que es justo y vivir de forma correcta. Platón realizó varios aportes a la educación. Como ejemplo tenemos acá la educación integral. Platón pensaba que educar no era solamente enseñar materias, sino que también era ayudar a que cada persona crezca en todos los aspectos, ya sea eh, en el cuerpo, a nivel mental y también el alma. Otro de sus aportes fue también la igualdad en la educación. Platón creía que tanto hombres como mujeres tenían la capacidad de aprender y desarrollarse. Y es por esto que él defendía que todos debían tener acceso a la educación sin importar su género o su origen. Y por último, otro aporte que también realizó fue el papel del Estado. Para Platón era importantísimo que el Estado tuviera la obligación de encargarse, organizar y garantizar que la educación de los ciudadanos sea buena, porque una buena sociedad solamente es posible si sus miembros están bien formados. Eso es lo que Platón quería decir con este aporte que sería el papel del Estado. Otro de los grandes pensadores clásicos que también influyó en la educación de manera significativa con sus aportes es Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo y científico griego nacido en Estagira, Macedonia, alrededor del año 322 o 384 a.C. Aristóteles fue discípulo de Platón durante 20 años en la Academia de Atenas. Posteriormente fundó su propia escuela en Atenas, el liceo donde enseñó y realizó investigaciones en diversas disciplinas. El concepto de educación, según Aristóteles, era un proceso para formar el carácter y desarrollar la virtud con el fin de alcanzar la eudaimonía, que se traduce como vida plena o felicidad. Para él, educar no era solamente transmitir conocimiento, sino enseñar a vivir bien mediante la práctica de valores éticos y el uso de la razón. Es decir, que para Aristóteles la educación no era solamente aprender cosas como
matemáticas o historia, sino que eran formar personas buenas. Algunos de sus aportes a la educación son educar para la virtud y promover el pensamiento crítico y la razón dentro de lo que es el aprendizaje. Educar para la virtud. Aristóteles creía que la educación tenía que enseñar a ser buenas personas, no solamente, para él no solamente se trataba de aprender nuevas cosas, sino que era formar el carácter de la persona y aprender a hacer lo correcto en la vida diaria. Otro de sus aportes fue el pensamiento crítico y la razón. Él también pensaba que era muy importante enseñar a las personas a pensar por uno mismo, a usar la razón y a tomar decisiones con lógica. Ahora pasamos a hablar sobre pensadores clásicos pertenecientes ya a la época de lo que sería la Ilustración y la modernidad, comenzando con Jean-Jacques Rousseau. Fue un filósofo, escritor y músico nacido en Ginebra, Suiza, en el año 1712. Su pensamiento influyó en la política, en la educación y la filosofía moderna. Fue autor de obras claves como El contrato social y Emilio o de la educación. El concepto de educación de Rousseau era la siguiente. Para él, la educación debía ser un proceso natural y progresivo que permita al niño desarrollarse de manera autónoma, respetando sus capacidades y deseos. Él dividía el proceso educativo en diferentes etapas que serían la infancia, la adolescencia y la adultez. Este filósofo pensaba que la educación no tenía que ser algo forzado ni tampoco rígido para el niño. Para él, educar era acompañar al niño en su crecimiento, respetando su ritmo, lo que siente y lo que puede hacer según su edad. Decía que en todos los momentos, que no en todos los momentos de la vida se aprenden las mismas cosas. Es por eso que él dividía el proceso educativo en tres diferentes etapas, ya que en cada etapa se aprendían cosas diferentes. Algunos de sus aportes a la educación serían la educación natural y la educación diferenciada por etapas. Con educación natural, él se refería a que la mejor educación era la que seguía el ritmo de la naturaleza del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que apurarle al niño ni llenarle de reglas muy estrictas desde muy chico. Lo ideal era que el niño explore o que juegue, que aprenda de lo que le rodea, así va desarrollando sus capacidades de forma libre y sin presiones, lo que sería de forma natural. Y la educación diferenciada por etapas que, reanudando nuevamente lo que dije anteriormente, que él dividía el proceso educativo en tres etapas, que eran la infancia, la adolescencia y la adultez, ya que en cada etapa se aprendían distintas cosas. Como siguiente pensador tenemos a Immanuel Kant. Nació el 22 de abril de 1724 en Rusia. Fue un destacado filósofo alemán que revolucionó la filosofía moderna con su pensamiento crítico. Una de sus obras más importantes fue Crítica de la razón pura, publicada en el año 1781. En cuanto a su concepto de la educación, Kant sostiene que el ser humano no nace siendo humano en sentido pleno, sino que llega a serlo a través de la educación. Immanuel Kant realizó varios aportes a la educación. Algunas de ellas fueron la educación como formación moral y educación para la libertad. La educación como formación moral se refiere que para Immanuel Kant la educación no era solamente enseñar conocimientos, sino que también era ayudar a que las personas sepan distinguir el bien del mal y a actuar correctamente. Y es a eso a lo que se refiere la educación moral. Y por otro lado, la educación para la libertad. Immanuel Kant decía que una persona libre no hace lo que quiere sin pensar, sino que actúa desde el margen de la responsabilidad y sigue principios éticos. Y es por eso que la educación debe enseñarnos a pensar por nosotros mismos y a tomar decisiones conscientes.
También tenemos a Anton Makarenko, que fue un conocido pedagogo ruso. Para él, la educación era un motor de transformación social destinada a construir una nueva sociedad más justa e igualitaria. Es decir, que para él la educación no era solamente enseñar contenido, sino que él veía la educación como una herramienta para transformar la sociedad. Brindó varios aportes a la educación también, como la educación colectiva y la importancia del trabajo en el proceso educativo. Con educación colectiva, él se refería a que la educación debía hacerse en grupo y no de forma individual. Para él, aprender junto con otras personas ayudaba a formar ciertos valores como lo que son la responsabilidad, la solidaridad o también el respeto. Y por otro lado, él recalcaba mucho la importancia del trabajo en el proceso educativo. Él defendía que el trabajo era parte fundamental de la educación, no solamente por ser una actividad productiva, sino que porque enseñaba lo que son valores como la disciplina, el compromiso y sentido de comunidad. Pasamos a hablar ahora ya de pensadores un poco más modernos o contemporáneos, como se dice, que serían pensadores que ya pertenecen al siglo XX, comenzando con John Dewey, que es un filósofo y educador estadounidense bastante conocido. Es llamado por muchos el padre de la educación renovada. Para John Dewey, la educación era una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia. A partir de esto, su principal preocupación fue poder desarrollar una educación que pudiera unir la tradicional separación entre la mente y el cuerpo, entre la teoría y la práctica o entre el pensamiento y la acción. En pocas palabras, Dewey creía que la educación era aprender en base a la experiencia. Él también realizó varios aportes a la educación que serían primeramente el método de resolución de problemas y por otro lado el desarrollo de habilidades para la vida. Con el método de resolución de problemas, Dewey se refería a que él creía que los estudiantes no deberían de aprender repitiendo, sino que debían de aprender enfrentando situaciones reales en donde tenían que pensar, investigar y buscar soluciones para poder enfrentar esos problemas. Otro de sus aportes claves también fue el desarrollo de habilidades para la vida. Él creía que la escuela debía preparar a los niños para la vida, no solamente debía prepararle para pasar exámenes o para completar tareas. Es por eso que él defendía que se enseñen habilidades como pensar de manera crítica, lo que es el pensamiento crítico, tomar decisiones, trabajar con otros y adaptarse a las situaciones. Como siguiente pensador tenemos a Burroughs Frederick Skinner, que fue un psicólogo, inventor y filósofo social estadounidense conocido por su trabajo en el campo del conductismo y la creación del análisis experimental de la conducta. Para él, la educación era un instrumento que debe servir para planificar la conducta o comportamiento de las personas. Es de necesidad vital para la supervivencia de la especie humana. Para Skinner, en pocas palabras, o resumiendo este pequeño párrafo de su concepto en palabras más simples, él decía que educar era enseñar a comportarse. Algunos de sus aportes a la educación fueron el condicionamiento operante y la enseñanza programada. Condicionamiento operante. Él decía que las personas aprenden mejor cuando sus acciones tienen consecuencias. Es decir, que cuando un niño hacía algo bien, podía recibir una recompensa a cambio eh, debido a su buen comportamiento.